¿Qué tal amigos de La Voz de Hispanoamérica? Bienvenidos a un video más y en esta ocasión vamos a hablar de lo que no te cuentan de vivir en España. Te voy a hablar desde mi experiencia, vamos a tocar varios puntos importantes para las personas que están pensando en emigrar o que hasta ahora están emigrando y están aventurándose por tomar esta decisión tan importante. Vamos a hablar de cosas muy específicas que a ustedes les va a servir y les va a dar más información para que puedan emigrar de una manera más sencilla. En esta ocasión, como ya les mencioné, vamos a hablar de lo que no te cuentan de vivir en España. Vamos a hablar de cosas buenas y malas de vivir en ese país. Vamos a hablar de características que como inmigrante nosotros podemos percibir y que pues en algunas ocasiones nos toca acomodarnos para poder vivir en este país. Recordemos que España y Latinoamérica son regiones muy diferentes con culturas similares, pero cambian en algunas cuestiones. Lo más importante es que tenemos un idioma en común que es el español, lo cual pues nos une más de lo que nosotros podamos pensar. Primero hay que decir que España es un país que dentro de sí mismo tiene, por decirlo de alguna manera, varios países juntos, porque cada región autónoma de este país es súper diferente una con la otra. No es lo mismo hablar de Andalucía que hablar de Cataluña, que hablar de la Comunidad de Madrid o Galicia. En muchos casos, muchas comunidades autónomas tienen su propio idioma, tienen sus propias costumbres y lo más importante es saber que, no es lo mismo comparar la amabilidad de un andaluz con, de pronto, la personalidad de un catalán. Personalidades súper diferentes. Usualmente se tiene entendido que los andaluces, que son las personas que están al sur del país, son personas más amables, más amigueras, más fiesteras, se parecen un poco más a la cultura caribe en Latinoamérica, en países como Venezuela, Colombia, países de Centroamérica. Los andaluces son personas muy amables y ni qué decir de las personas que viven en Islas Canarias, que es una región más apartada, más pegada a África, pero hace parte de España. Incluso en esta región el acento cambia tanto que se parece un poco como al venezolano y la gente pues obviamente es muy amable y muy servicial. Cosa de pronto un poco diferente a las personas que viven en Cataluña, que son personas más frías. Obviamente no estoy generalizando, pero sí, se ve esta constante de que pues en general las personas no es que sean tan amables como en otras partes del país. Entonces cada región de España es un mundo totalmente diferente el uno con el otro. También hay que hablar del turismo. El turismo en ciudades como Barcelona o Madrid es súper exagerado, o sea, hay muchísimo turista en estas ciudades. En Barcelona particularmente, que es una ciudad tan bohemia, tan de playa, aquí en el verano es una locura porque hay turistas de todas partes del mundo y se estima que más de la mitad de las personas que viven en esta ciudad, en Barcelona, son extranjeras. Por lo tanto hay mucha variedad cultural, de idiomas, de razas, de culturas, hay de todo tipo de personas en estas ciudades. Y más, ten en cuenta que pues Europa es un continente que en invierno hace demasiado frío y si ya te vas más hacia el norte pues va a ser más frío todavía. Entonces aquí, muchas personas cuando es invierno, que aquí obviamente hace un frío tremendo, pero para los latinoamericanos, para nosotros el frío de aquí es bastante fuerte, pero para las personas nórdicas que vienen de los países más al norte en Europa, este clima es delicioso porque pues para ellos no es tan frío en comparación de ciudades donde hace temperaturas de menos 0 grados. Entonces para ellos es bastante, lindo venir para acá y vacacionar. Y en verano obviamente, en verano hace mucho calor, entonces ya depende de los gustos. Pero estas ciudades son muy turísticas y si tú emigras a España, si tú tienes pensado viajar a España y emigrar a España para vivir aquí una buena temporada, es bueno que tengas esto en cuenta porque la parte turística te ayuda mucho a enriquecer tu cultura, tu vocabulario. Si de pronto te gusta hablar otros idiomas, inglés, francés o alemán, pues aquí puedes enriquecer tu vocabulario también y tus nuevas lenguas. Otro punto importante que yo quisiera tocar es que viajar dentro del país es bastante cómodo y si tú te agendas muy bien puede salir muy económico. He encontrado promociones para viajar desde Barcelona a Madrid desde 9 euros, obviamente comprando los pasajes con tiempo y en tren, pero realmente sale muy barato y es que viajar de una ciudad a otra realmente no es tan complicado porque el sistema de transporte, tanto dentro de las ciudades como en el país, es bastante cómodo y bastante eficiente. Por ejemplo, en invierno pues hay calefacción dentro del tren, hay un modelo para que tú puedas viajar cómodamente con las sillas reclinables, cosa de pronto que no pasa en otros países, pero aquí en España es muy cómodo viajar de una ciudad a otra. Eso sí, pues obviamente, y como siempre les decimos en este canal, tienen que organizar muy bien estos viajes, acomodar el presupuesto, porque
Si tú compras los tiquetes de un día para otro o de una semana a la otra, pues te van a salir súper caros porque pues el valor se triplica. Pero entonces si los compras con tiempo, con 2 meses de anticipación, pues vas a poder viajar mucho más cómodo. También ten en cuenta que hay gente que es amable y gente que no tanto. Esto usualmente no lo suelen decir, pero pues en este canal nos gusta hablar de todo un poco y nos gusta mencionar esas cosillas que de pronto en otros canales no mencionan. Y es ese tema. Hay gente que puede ser amable y otra que no tanto, y esto se relaciona mucho al punto anterior en el que hablábamos de que cada región autónoma en este país es muy diferente. Entonces, así como yo he conocido gente súper amable, gente muy bondadosa, gente que está, digamos, para servirle a los demás, para ayudar, también he conocido gente muy cerrada, hay gente que no es tan amable, gente que es más fría. Eso ya depende en la experiencia de cada uno. Yo por eso les recomiendo que cuando ustedes, si le preguntan a alguien cómo le parece España para vivir, no se queden solamente con una versión de una persona, porque esa persona te va a decir a ti su experiencia propia y lo que ha vivido esa persona en este país. Si esa persona ha vivido cosas no tan buenas, pues te va a decir cosas con base en lo que esa persona ha vivido, y tú a lo mejor te vas a quedar con una imagen equivocada de lo que es España. Ahora, si por el contrario encuentras otra persona que ha vivido cosas maravillosas y cosas muy buenas, pues te vas a quedar con una imagen muy buena de lo que es España. Entonces yo te recomiendo ver más videos como estos, preguntarle a más personas que han vivido en España cómo les ha parecido, cómo los ha tratado la gente, qué tal la comida, el clima, se han adaptado culturalmente. Es importante eso, buscar muchas experiencias, muchas fuentes, y no quedarte solamente con la primera persona que te va, digamos, a dar su propia experiencia. Recordemos que cada ser humano es un mundo totalmente diferente uno con el otro, entonces pues es importante que tú tengas varias expectativas de lo que es vivir aquí y lo que significa emigrar. Muchas veces les hemos hablado en este canal de que cuando una persona viaja desde Latinoamérica hacia España, en algunos casos cuando hablamos de los requisitos para viajar a España, hay gente que dice que no les han pedido nada en el aeropuerto, y recordemos que los requisitos para viajar son el pasaporte vigente, el seguro médico, la carta de invitación o la reserva hotelera, los recursos económicos, etc. Muchas personas viajan sin esto y cuando llegan aquí dicen ellos mismos que no les han pedido nada y pueden pasar. ¿Qué pasa? Que ellos le dicen esto a otras personas y las otras personas se confían, viajan acá, y cuando pasan por migración, esto digamos depende de muchas cosas, depende de la gente de inmigración que esté en ese momento, y si a ti te llega a pedir los documentos y tú no los tienes, pues evidentemente no te van a dejar pasar. Entonces tú le vas a decir, pero ¿por qué? Si a mi amigo viajó hace una semana y a él no le pidieron nada. Bueno, eso es él. Si tú viajas y no tienes tus documentos y te los piden, pues no te van a dejar entrar. Entonces yo por eso les digo que no se dejen llevar por las opiniones de los demás, tengan ustedes un propio criterio, pregunten mucho, investiguen, y no solamente con el tema de los requisitos, sino también en general para, por ejemplo, este tipo de experiencias, personas emigrando a este país, y con base en eso pues ustedes sacan sus propias conclusiones. Uno de los puntos que a mí no me gusta tanto de este país son los trámites burocráticos. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente estos trámites son que para hacer cualquier cosa aquí en este país tienes que tener papeles, pero en algunos casos ya sea porque hay muchas personas haciendo, digamos, trámites de residencia o de nacionalidad, estos papeles se pueden tardar muchos meses. Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar aquí, entonces tienes que sacar un permiso de trabajo, y para tener el permiso de trabajo tienes que tener un permiso de residencia. Es raro porque esto es contradictorio. Para sacar el permiso de trabajo tienes que tener trabajo, pero para tener trabajo tienes que tener un permiso de trabajo. Esa es una de las falencias que tiene el gobierno y que no ha podido solucionar para pues ayudarle a miles de inmigrantes que están en situación irregular en este país. Hay muchas personas que quieren trabajar, tienen ganas de salir adelante, quieren, digamos, generarle también al sistema pensional de este país, pero las trabas burocráticas no les permiten solucionar su situación migratoria. Entonces esa es una de las falencias que yo percibo en este país, que hace falta más agilidad en este tipo de trámites, pero de alguna manera se puede llegar a entender porque hay muchas personas en este país emigrando hacia acá. España recibe anualmente miles y miles y miles de extranjeros buscando pues una mejor vida, un mejor futuro, gente emigrando hacia acá, y obviamente pues no es nada fácil gestionar todo este tipo de cosas. Sin embargo, y como ya se los he mencionado, entonces ustedes para trabajar aquí tienen que tener sus papeles al día, tienen que tener su permiso de trabajo y todo en regla. Y finalmente, pues, y no menos importante, hay que decir que España está entre los mejores países del mundo para vivir. España tiene un equilibrio entre seguridad, entre salud pública, sistema de transporte,
beneficio entre ganancias y gastos, es decir, tú ganas, el salario mínimo ronda por encima de los 1.000 euros y digamos la canasta familiar está equiparable en ese sentido. Tú gastas menos de lo que ganas. Entonces eso es muy bueno porque te queda dinero para ahorrar, de pronto para enviarle a tu familia que está fuera del país, etc. España tiene uno de los mejores índices de calidad de vida, aparte porque pues tiene un clima fabuloso, porque en cada estación pues las temperaturas no son como tan extremas en comparación de otros países. En invierno hace frío, pero no tanto como Noruega, digamos. Entonces por eso es que España es la casa de muchos extranjeros, sobre todo cuando se quieren jubilar y se quieren venir acá para descansar y para tener una vida más tranquila. España es un país sin lugar a dudas maravilloso para vivir, para estar una buena temporada, para trabajar, para estudiar, pero entonces hay que hacer las cosas correctamente desde un principio. Y sobre todo pues tener tus papeles al día. Si quieres trabajar pues gestionar tu permiso de trabajo, tu permiso de residencia y adaptarte a esta nueva cultura. Si tú vienes desde Latinoamérica, no esperes que las personas se adapten a ti. Tienes tú mismo que adaptarte a esta nueva cultura. Por ejemplo, si vives en Cataluña, pues adáptate a la cultura catalana, aprende un poquito de la historia, aprende el catalán, el idioma catalán. Las personas aquí son muy orgullosas de su identidad y de su idioma. Entonces tú como extranjero lo mínimo que puedes y debes hacer es tratar de adaptarte, aprender las nuevas culturas y obviamente pues tratar de unirte a este nuevo país. Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si tienen alguna experiencia viviendo en España o alguna duda o inquietud. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión.